¿Está bien? ¿Sí? Buenos días, hermanas. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Pues es un gusto y la verdad es un privilegio estar aquí con ustedes. Yo ya había escuchado de esta iglesia pues por mucho tiempo, pero pues nunca había tenido el privilegio de venir hasta que el pastor Toño pues le hizo la invitación a mi esposo hace algunos meses y pues hemos estado orando por esta conferencia, por esta iglesia. La verdad es una iglesia, lo poco que hemos podido convivir con ustedes, se ve que es una iglesia muy cálida, hermanos muy lindos, nos sentimos la verdad muy contentos de estar con ustedes. Y pues quiero animarles, ¿verdad? Que le sigan echando ganas, sigan apoyando a su pastor, a su esposa, porque la verdad no es fácil. Es muy difícil cuando uno está delante de la iglesia porque es una responsabilidad muy grande delante de Dios. Pero cuando los hermanos pues apoyan al pastor, apoyan a su esposa, la verdad que se aligera mucho la carga. Pero pues bueno, gracias por estar aquí en esta mañana, hermanas. Mi nombre es Alba, creo que no me había presentado. Mi nombre es Alba, mi esposo José y nuestros hijos José Andrés, Rodrigo y Luciana. Nosotros tenemos 10 años, vamos a cumplir en enero, de estar sirviendo en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Yo soy de San Luis Potosí, de la iglesia del Pastor Ramos, ahí crecí. Y mi esposo, él nació en Guanajuato, pero creció en Estados Unidos, allá nos conocimos en el colegio y bueno, el Señor le llamó a comenzar una iglesia en San Francisco del Rincón y ya vamos a cumplir 10 años en enero, gracias a Dios, pues ahí estamos, Dios ha sido muy bueno con nosotros, la verdad. Fue difícil al principio, pero pues la iglesia va creciendo y ya vamos a llegar a 10 años. El Señor me permitió a mí crecer en un hogar cristiano y mi esposo es todo lo contrario, él fue el primero que se convirtió de su familia y gracias a Dios que a través de las oraciones, también de su testimonio, poco a poco se han ido convirtiendo sus hermanos, mis suegros también ya han empezado a ir a la iglesia, después de muchos años de orar por ellos, pero pues Dios es fiel y la verdad es que yo les animo si no tienen, creo que todos tenemos todavía familiares inconversos, hay que orar por ellos, hay que hacer de testimonio y tarde o temprano Dios hará la obra, porque una de sus promesas es que si nosotros creemos, dice, tú y tu casa serán salvos. Entonces hay que reclamar esa promesa del Señor y tarde o temprano los veremos aquí también. En esta mañana, hermanas, yo quiero, cuando me dijo mi esposo, ¿verdad? Que el pastor y la hermana Vane nos habían pedido una enseñanza, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a enseñar? Pero fue bien, bueno, fue algo que Dios bien claramente me dijo sobre este tema. Y la verdad, yo lo comparto con ustedes, no porque a mí me va súper bien en esto, sino porque es justamente algo en lo cual el Señor ha estado tratando conmigo. Entonces, es algo que yo estoy todavía aprendiendo y de hecho fue de bendición para mí preparar esa enseñanza porque pude aprender más. En esta mañana, hermanas, yo les quiero compartir algo acerca sobre el cansancio. Yo creo que muchas de ustedes, y más como mujeres, ¿verdad? De nosotras, constantemente nos sentimos cansadas. Yo la verdad por meses estuve batallando, yo pienso que ya por años, con episodios muy fuertes como de, no sabía la verdad, no sabía yo qué era, pero yo decía, es que no me siento bien, me daban migrañas muy fuertes, me sentía, de repente me ponía a llorar y mi esposo como que decía, no, pues yo creo que así son las mujeres, ¿no? Pasé por un episodio también difícil de salud, me quitaron un tumor, bueno, fueron varias cosas que yo después como que decía, es que hay algo mal conmigo, yo decía, pues habrá un pecado en mí, Dios mío, pues muéstrame, y como que el Señor me empezó a mostrar, ¿sabes qué? Estás muy cansada. Y empecé a estudiar un poco más sobre esto en la palabra de Dios y me di cuenta que es un tema, tal vez que no, del cual no escuchamos mucho, pero es un tema muy real. Y yo pienso que sobre todo para las mujeres, porque somos diferentes a los hombres y los hombres como que tal vez saben un poquito más como que, no sé si controlarse, pero nosotros como mujeres a veces batallamos más con eso. Ahorita vamos a leer un pasaje en Primera de Reyes, déjenme les digo, Primera de Reyes 19, si me pueden acompañar por favor, a Primera de Reyes 19, vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Si ya estamos ahí,
Si gustan, voy a leer el primer versículo, me acompañan en el 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta el versículo 12. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva, ¿sí están ahí? Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió a una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ok, pues vamos a orar para comenzar, hermanas. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, hacia nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en esta mañana en tu casa. Señor, yo te pido que en esta mañana tú tomes el control, Señor, de la enseñanza. Tú sabes que yo no soy nadie, Señor, no soy la persona mejor indicada, Señor, para estar aquí enseñando, Señor, a mis hermanas, pero yo te pido, Señor, que en esta mañana no sea yo, Señor, sino seas tú hablando, Señor, y enseñando, Señor, tal vez algo que yo no mencione, pero que tú lo pongas en el corazón de cada una de mis hermanas, Señor. Te pido que tú me uses, Padre, para tu honra y para tu gloria, Señor, y que podamos aprender, Señor, algo de tu palabra, Señor, en esta mañana, que pueda ser de edificación a nuestras vidas y de bendición, Señor, para nuestras familias. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, para comenzar, busqué, ¿verdad?, en el diccionario el significado de la palabra cansancio. Y bueno, una de las definiciones, ¿verdad?, del diccionario es la falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado, la sensación de agotamiento y estrés causado generalmente por eventos adversos. Yo creo que está de más dar la definición porque todas aquí sabemos, ¿verdad?, lo que es estar cansado. Pero hay muchos, bueno, no hay muchos, pero hay varios tipos de cansancio. Está el cansancio físico, ¿no? Cuando uno dice, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo, mucho esfuerzo físico, largas jornadas de trabajo, que trabajas pues todo el día, ¿no? Mucho que hacer, muchas ocupaciones, desvelos, enfermedades, es algo que tu cuerpo siente, o sea, el cansancio. También está el cansancio emocional, causado pues por problemas continuos, ¿no? Cuando dices que no estoy bien, problemas continuos, tal vez desilusión, desánimo, la soledad, tristeza, miedo, temor, esos son preocupaciones, ¿verdad? Tal vez por los hijos, la economía,
Diferentes cosas causan un cansancio emocional que hasta dices, ay, ya me cansé, ya no quiero pensar. El cansancio espiritual, el cansancio cuando tu alma se cansa, se desalienta, cuando ya dices, sabes que ya no tengo deseo de seguir, como que le piensas para ir a la iglesia, estás como que desanimado para orar, para leer la Biblia, cuando no encuentras tal vez consuelo. Hay diferentes tipos de cansancio, ¿verdad? Y no soy doctora o algo así, ¿verdad? Pero si tienes alguno de estos síntomas, entonces pues has estado cansada o estás cansada. Aquí en la historia que vemos en Primera de Reyes, nos habla acerca de un hombre de Dios, el profeta Elías, que él había experimentado una victoria maravillosa, o sea, se había enfrentado a 450 profetas de Baal, él solo, y ustedes saben la historia, ¿verdad? Hicieron cada quien su altar, los profetas de Baal estuvieron hasta desde el temprano hasta pasando el mediodía, pues ahí pidiéndole a su Dios y danzando y todo, y nunca cayó fuego del cielo a consumir ese altar. Y cuando Elías dijo, ¿saben qué me toca a mí? Él hizo una breve oración y cayó fuego y, o sea, dice que toda la gente que estaba ahí creyó y dijo, no, pues Jehová es el verdadero Dios. Entonces fue algo como sobrenatural, ¿no? Una victoria increíble. Después Elías los persigue y los degolló. O sea, se podría decir que fue una victoria sin precedentes y un tiempo tal vez podríamos decir muy bueno, ¿no? Por cómo Elías vio la mano de Jehová en su vida. Pero ¿qué pasa después de eso? Pues el rey Acab le cuenta a su mujer, Jezabel, ¿verdad? Lo que había pasado y ella se enfurece y dice, en 24 horas, ¿verdad? Para mañana voy a terminar con Elías, lo voy a matar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que él pues se va huyendo. Y dice la Biblia que él se fue para salvar su vida y se fue por un día de camino. O sea, no fue muchísimo el tiempo, que sí es mucho, ¿verdad? Pero un día de camino. ¿Y qué pasó? Dice que llegó y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, él como que dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, hasta aquí llegué. Y dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. O sea, que estaba cansado. Yo pienso que aquí que la primera lección, ¿verdad? Que yo me puse a pensar y dije, a veces decimos, ay, pues yo creo que soy la única que pasa por estas situaciones, probablemente soy la única en la iglesia, todas las hermanas se ven muy bien, pero digo, si un hombre de Dios como Elías, no nos podemos comparar con él, la verdad, se sintió cansado, se sintió, pues sí, vemos tenía como que muchas emociones, ¿verdad? Encontradas, tenía temor, tenía miedo, se sentía solo, él decía, pues nada más quedé yo, y dice aquí que estaba cansado también. Y hermana, no, es un peligro, no debemos de sentirnos como que somos las únicas, porque somos humanos. Desde el principio de la palabra de Dios, vemos historia tras historia de grandes hombres de Dios, y aún Jesucristo mismo, que él se cansó. ¿Por qué? Porque también era hijo de Dios, pero pues hecho hombre, él también experimentó todo eso que nosotras a veces hemos llegado a sentir. Tal vez no de la misma manera, tal vez algunas nos cansamos, tal vez por problemas familiares, tal vez preocupaciones por los hijos, tal vez algunas tenemos problemas de salud y eso nos cansa, tal vez son problemas económicos, tal vez son cargas o resentimientos. Hay muchos factores que pueden afectar el cansancio o crear, ¿verdad? Esa sensación o ese sentimiento de cansancio, pero debemos de comprender, ¿verdad? Que no somos las únicas. Job, ¿verdad? Él se cansó por esa enfermedad que tuvo y luego el rechazo de su esposa que le diera la espalda a sus amigos. David se cansó en la guerra. Pablo sufrió persecución. Los discípulos también padecieron. Aquí vemos que Elías se cansó. Y Cristo mismo, ¿verdad? Nuestro mayor ejemplo, pues él también padeció y él injustamente. En Juan 16:33, hermanas, si quieren no vayan ahí, es un breve versículo que ya conocemos, pero son las palabras del Señor Jesucristo, que dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
O sea, el Señor Jesucristo nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Va a ser parte de la vida de este mundo, ¿verdad? Va a haber aquí aflicción, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber cansancio, pero dice, pero confiad. Dice aquí también en Reyes, ¿verdad? En el versículo 4, si nos ponemos si lo leemos de nuevo, dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanas, cuando estamos cansadas necesitamos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Nosotros sabemos que el campo de batalla de Satanás es la mente. Por ahí si nosotros le damos lugar o le abrimos la puerta, él empieza a sembrar pensamientos que no son correctos y que van en contra de la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que Elías se sentía tan mal que él deseaba morirse. Y tal vez tú dices, bueno, no, hermana, es que yo no estoy pensando como en quitarme la vida, no me quiero morir, o bueno, si es que por alguno de ustedes ha pasado ese pensamiento, pues bueno, necesitas acercarte a tu pastor, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que sí batallan con pensamientos de muerte, pero no es la mayoría. Tal vez tú dices, no, yo no estoy pensando en ni quiero morirme, pero sí tal vez tenemos pensamientos de, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir, no vale la pena, pensamientos de desánimo, pensamientos de, pues lo que hago como quiera ni es valorado, ni agradecen, pensamientos de amargura, de rencor. Entonces necesitamos tener cuidado con nuestros pensamientos, ¿verdad? El diablo te va a poner en tu mente, ¿sabes qué? Dios ya se olvidó de ti, ya te fijaste que Dios no te escucha, Dios no te responde, todo es en vano. Y eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Esos pensamientos que llegaron a Elías no eran de parte de Dios, deseando morirse, deseando, pues mejor ya quítame la vida. Necesitamos llevar esos pensamientos, ¿verdad? Entregárselos al Señor, decirle, ¿sabes qué, Señor? Me siento así, estoy pensando esto, por mi mente pasa tal vez ya mejor dejar de ir a la iglesia, por mi mente pasa mejor pues, no sé, el pensamiento que el diablo esté sembrando en tu mente, llevárselo y entregárselo al Señor. Otro punto aquí muy importante que a mí me gustó mucho, fue que necesitamos, bueno, Elías, si ustedes ponen atención aquí en el versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, o sea que estaba cansado, ¿verdad? Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él le miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea que seguía cansado, ¿verdad? Pero a veces como mujeres, hermanas, no cuidamos nuestras necesidades físicas. Elías, si se fijan, caminó un día de camino, pero se cansó, ¿verdad? Después comió, un ángel lo levantó, le dio de comer, perdón, se durmió. Un ángel lo levantó, le dio de comer, le dio agua y se volvió a dormir. Y si se fijan, no fue como que Dios lo presionara de que no, párate y síguele, sigue caminando. O sea, Dios lo dejó que descansara, le dio de comer, le dio de beber y se volvió a dormir y Dios no lo presionó, ¿verdad? Muchas veces yo siento que como mujeres nadie nos está presionando, pero nosotras solitas somos las que queremos así todo ya y ahorita. Y mi esposa a veces me dice, es que como que me decía, te estresas mucho como que para que quieres que todo esté muy limpio y que todo esté muy, dice, pero pues yo lo veo bien. Y las mujeres como que a veces somos diferentes, queremos que todo esté listo y a la hora y bien así. Pero digo, a veces la presión, nosotras mismas, siento que nosotras mismas nos ponemos esa presión encima, y no debemos de subestimar, hermanas, nuestras necesidades físicas, porque como mujeres siento que a veces nos malpasamos también, con desvelos, excesos de trabajo, altos niveles a veces de estrés, no atendemos nuestra salud, nuestras tal vez enfermedades y no nos cuidamos, sin comer bien, sin dormir. Y si se fijan aquí, si Dios lo muestra en su palabra o Dios nos pone aquí este ejemplo es por algo, porque Él nos está enseñando que también nosotros debemos de poner atención a nuestras necesidades físicas, a nuestra salud. Hay una frase de Carlos Spurgeon, que era pues un gran predicador, ¿verdad?
y él dijo, el espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también necesita alimento. No olviden estos asuntos. Pareciera para algunas personas que no debería mencionar tales cosas pequeñas como el descanso o la comida, pero estos pudieran ser los primeros elementos que realmente ayudan a un pobre siervo de Dios deprimido. O sea que muchas veces luego nos vamos por lo espiritual y no está mal, pero a veces nos vamos luego como, ay, pues estoy cansada, no, pues necesitas ponerte a orar y leer la Biblia, y claro que eso va a ser de muchísima bendición, pero aquí también nos está mostrando la palabra de Dios. A veces simplemente lo que necesitas es descansar, bajarle 2 rayitas y alimentarte, cuidar tu salud. Yo pienso que si el Señor lo muestra aquí es porque es algo importante o que no debemos de pasar por alto. También, hermanas, necesitamos recordar que el Señor nos está escuchando. Aquí en el versículo 9, si se fijan, dice que Elías se metió en una cueva y ahí pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, nosotros sabemos que el Señor lo sabe todo, ¿no? Y Él es omnisciente y omnipresente. Pues claro que Él sabía qué estaba haciendo ahí Elías. Pero le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Eso me puso a pensar a mí que el Señor está como que mostrando el interés, ¿no? Como de, vamos a iniciar un diálogo. Quiero que me digas, ¿qué estás haciendo aquí, en esta situación? ¿O qué está pasando por tu mente? ¿Cómo te sientes? Y Elías le respondió honestamente. Elías tal vez a veces como mujeres somos de que, no, ¿qué tienes? Nada, estoy bien. Pero Elías le respondió sinceramente al Señor, y dice que él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En pocas palabras o resumido, Elías le dijo al Señor, ¿tú sabes cómo me siento solo? Él dice muchos historiadores, ¿verdad? Dicen que Elías no era como que yo creo que el último profeta que quedaba en toda la tierra de Israel, pero él así sentía, como que solamente yo he quedado. Y el Señor lo dejó pues que hablara, no lo regañó, no le dijo, no eres el último, no eres el único, y que le diera así una lección. El Señor lo dejó que hablara, y dice que después le volvió a preguntar otra vez, ¿qué haces aquí? Y Elías le volvió a responder lo mismo. Entonces, ¿qué me puso a pensar eso? Que el Señor quiere hablar con nosotros, quiere, si nosotros nos detenemos a veces en medio de todas las ocupaciones, de todo lo que pasa por nuestra mente, si nos ponemos un ratito y nos ponemos en comunión con el Señor, podemos escuchar su voz diciendo como, ¿qué haces aquí, hija? ¿O qué estás pensando? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿O por qué estás cansada? Nosotros podemos responderle también honestamente, igual que Elías le respondió, pues me siento solo, soy lo único que queda, me están buscando para quitarme la vida. De igual manera nosotros podemos exponer nuestra situación al Señor, y Él no nos va a juzgar, a veces tenemos miedo, ¿verdad? O le pensamos para hablar con alguna otra hermana o con la esposa del pastor, porque, ay, pues, ¿qué van a decir? Pero el Señor, si vamos a Él nos va a dejar hablar, nos va a escuchar, y Él lo que quiere es, pues sí, iniciar un diálogo con nosotros. Si se fijan, después de que Elías va y habla con el Señor le muestra qué tiene que hacer. Entonces muchas veces decimos, ay, Dios mío, es que no sé qué hacer, pero ¿por qué? Porque no estamos en comunión con Él. Después de que habló Elías con el Señor le mostró qué tenía que hacer y le dijo, le dio instrucciones, ¿verdad? Le dijo que llegara, que saliera, que se pusiera delante del monte de Jehová, le dio instrucciones, y si te fijas, también lo que pasó aquí fue que el Señor le dio fuerzas a Elías, porque después de esto Elías caminó 40 días y 40 noches. Antes de eso, en sus fuerzas, Elías había caminado un día y fue cuando se cansó. Y llegó y se durmió y se deprimió y todo. Pero después de que habló con el Señor, dice que Elías caminó 40 días y 40 noches. O sea, el Señor le multiplicó por 40 sus fuerzas, ¿verdad? Y su ánimo. Nosotras necesitamos, hermanas, también, como les digo, ir al Señor, y el Señor
al descargar nosotros o exponerle nuestra petición, nuestra carga, nuestro problema, nuestro cansancio, Él no nada más nos va a escuchar, sino que nos va a dirigir, nos va a mostrar, ¿sabes qué? Haz esto. Tal vez te va a dar dirección en cuanto a decisiones, ¿verdad? Que tienes que tomar, cómo manejar ciertas situaciones, tal vez en la familia, tal vez con tus hijos, en tu matrimonio, tal vez decisiones importantes en cuanto al trabajo. Sea cual sea nuestra situación, el Señor nos va a dar dirección. En Jeremías 29, hermanas. Jeremías 29, 11. Es un versículo que a mí la verdad me gusta mucho. Jeremías 29, 11 y 12. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y el versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese versículo, bueno, esos versículos, ¿verdad? Para mí son muy hermosos, porque nos muestra primeramente que los pensamientos, los planes que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Pero fíjate aquí que el Señor dice, hermana, que si nosotros lo invocamos, vamos a Él, dice que Él nos oye, y entonces por eso vendrá a nosotros, o se podrán cumplir esos pensamientos que Él tiene para con nosotros, esos pensamientos de bien. A mí la historia de Elías me fue de bendición cuando la estuve estudiando, porque pues a veces uno la lee y ya se la sabe de memoria, y muchas veces que la has escuchado, pero no te pones a pensar que, número uno, él siendo un siervo de Dios, un profeta de Dios, ¿verdad? Con el poder, dice en unos versículos antes que Jehová estaba con él, la mano de Jehová estaba sobre él. Él llegó siendo una persona espiritual, siendo un hombre espiritual y que estaba en constante comunión con Dios. Él pasó por este desierto, pudiéramos decir, por este cansancio tan fuerte, por esos pensamientos que aún él quería pues de terminar ya con su vida. Y algo bien interesante es que es uno de los pocos hombres en la Biblia que menciona que su depresión, ¿verdad? O su desánimo llegó tan bajo que deseaba morirse, y es uno de los muy poquitos hombres en la Biblia que no murió. Él fue llevado por Dios. Entonces era como si fuera un chiste de parte de Dios, ¿no? Como de que, te querías morir, pues ahora nunca te vas a morir, te voy a llevar conmigo. Pero entonces, hermanas, necesitamos tener cuidado, como les digo, no pensar que somos las únicas, porque grandes hombres de Dios pasaron por situaciones también difíciles, por estos episodios tal vez de mucho cansancio, de depresión, de desánimo, pero podemos aprender de aquí cómo manejar eso, ¿verdad? Si dejamos que el diablo siga metiendo o siga trabajando en nuestra mente, pues vamos a terminar mal, ¿verdad? Vamos a terminar tal vez abandonando los caminos del Señor, tal vez terminaría con una familia que se rompe, ¿verdad? Porque no pudimos o no supimos manejar esa temporada o ese episodio, ¿verdad? Que pasamos. Y también recordar, ¿verdad? Que Elías, el Señor, ¿verdad? Le dio alimento, lo dejó descansar, porque es algo también importante, pues no somos robots, ¿verdad? También necesitamos de descanso, necesitamos alimento, y necesitamos también pues cuidarnos, porque somos templo del Espíritu Santo. Hermanas, no se olviden también, como decía aquí, ¿verdad? Que necesitamos hablar con el Señor. O sea, aquí vemos que Elías no fue primero con el Señor, debería de ser así, pero el Señor, yo creo que al ver que Elías pues no venía a él le preguntó como, ¿qué haces aquí? Y ya Elías le respondió y empezaron a hablar. No hay que perder la comunión. A veces uno dice, ¿sabes qué? Me siento tan mal que no tengo ni ganas de orar. Hermana, como crucifica poquito tu carne y híncate y ponte a orar, y vas a ver que
te vas a sentir mucho mejor. ¿Por qué? Porque el Señor te va a aclarar esos pensamientos, te va a dirigir, te va a mostrar cuál es el siguiente paso a tomar, y claro que va a renovar tus fuerzas. Se las renovó Elías, porque después de haber podido caminar nada más un día, le dio tantas fuerzas que caminó 40 días y 40 noches. Y al final le mostró qué era lo que tenía que hacer. Elías lo hizo, y no hay que olvidar que Él tiene pensamientos para nosotros, para bien, para daros, dice su palabra, para daros el fin que esperáis. Elías, el Señor le dijo, cuando le dijo, no, levántate y tienes que seguir, dijo, porque el largo camino te resta. Y nosotros también tenemos un largo camino por delante, no sabemos cuáles son los planes del Señor, no sabemos, a veces uno piensa, no, yo creo que conmigo Dios ya no puede hacer nada. No, hay muchas cosas que el Señor puede hacer con tu vida, pues ser de bendición a nuestra familia, ¿verdad? Ser usadas por el Señor para poder traer más personas a sus caminos, ser el testimonio, ¿verdad?, a nuestra familia también, para que aquellos que no le conozcan lo puedan conocer. Hay muchas maneras y muchos planes que a veces nosotros no pasan por nuestra mente, y a veces uno piensa, pues, no, yo creo que yo creo que el Señor ya no debe tener muchos pensamientos ni muchos planes para mí, o tal vez ya estoy grande de edad, pero los caminos del Señor y sus pensamientos son algo que nosotros no podemos entender. Dice que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Entonces, pues yo les animo, hermanas, a que ustedes también, si pueden en su casa, ¿verdad?, estudiar esta historia, y tal vez pedirle al Señor como que muéstrame, Señor, en qué estoy fallando, qué pensamientos he dejado que entren a mi mente que no vienen de parte de ti, y tal vez eso es lo que me tiene tal vez cansada, hundida en esta cueva, como Elías, ¿verdad?, que estaba en esa cueva, y él se sentía solo. Tal vez son pensamientos de soledad, tal vez son pensamientos de, como les decía, de que no vale la pena, o te preguntas como que, ay, pues ya tengo muchos años en la iglesia y como que pues ya no le encuentro mucho chiste. Tal vez son pensamientos que el diablo que está metiendo a tu mente, y tú pues los estás recibiendo, ¿verdad? O sea, no estás como que llevándolos al Señor y entregándole a ese Señor, quita esto de mi mente, está pasando por mi mente esto, y yo sé que no viene de ti. Y habla con el Señor para que el Señor, hermana, pues te guíe y te dé sabiduría y dirección para poder pues salir de ahí. La verdad que yo, como les digo, estuve estudiando este tema porque es algo con lo que igual yo he batallado, o sea, batallaba mucho, y lo triste es de que cuando uno está cansado, hermana, no nada más, bueno, te afectan muchas facetas, porque no solamente también físicamente lo sientes, mentalmente, emocionalmente, pero no nada más sales afectada tú, también sales afectada a tu familia, la gente que te rodea. A veces uno anda tal vez estresado, y pues terminas hablando pues tal vez de una manera que no deberías, ¿verdad? Tal vez siendo grosera, déspota con la gente que te rodea, tal vez das un mal testimonio, y entre los hermanos pues no debería ser así, y menos con gente inconversa, porque estamos pues siendo de tropiezo para ellos. Pero les digo, pues a mí el Señor me ha estado hablando. Yo la verdad, pues claro que no, soy la última persona perfecta en este mundo, y como esposa de pastor para mí a veces era difícil, porque cuando estuve pasando por esa situación, yo pensaba que yo andaba muy normal, pero hasta después que me empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando dentro de mí, que tal vez estaba sobrecargada, ya hubo hermanas que me dijeron, ay, sí, hermana, yo con razón la notaba como que decía, ay, algo tiene la hermana, y yo pensaba que yo estaba como que en mis fuerzas tratando de aparentar que todo estaba bien, y después me dijeron, no, sí, hermana, es que andaba como que estaba muy seria, y como que estaba así, y ya, pues no, perdóneme, hermana, no tenía nada en contra de usted, pero sí me di cuenta que sales afectando, y como a veces mi esposo me ha dicho, y sí es verdad, cuando la mamá está mal, es como que todos están mal, como que nada está bien. Cuando mamá está mal es como que pues ya todos andan así como que bien seriecitos y medios tristes. Entonces uno como mujer tiene aparte de todas las caras que tenemos, eso como que para rematarla, ¿no? De que si tú estás mal, todos andan mal. Entonces como mujeres hay que cuidar eso, hermanas, cuidar nuestro espíritu, cuidarnos de este cansancio, de las cargas que pues bueno, no son ajenas a esta vida, porque como dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero hay que saber cómo manejar esto, cómo entregárselo al Señor para, pues sí, para que no sea de estorbo, y podamos ser una bendición para nuestra familia, para los hermanos en la iglesia, para la gente que nos rodea. Y bueno, hermanas, pues es una enseñanza muy breve, muy sencilla, pero como les digo, es algo
que fue de bendición o que el Señor me ha estado enseñando, que ha estado trabajando conmigo, y yo les animo pues a que pongamos por obra, ¿verdad? Lo que el Señor nos muestra en su palabra. Vamos a orar, hermanas. Señor Jesús, te doy las gracias, Padre.